este espacio en el que recorremos por la historia de los 1104 municipios del país, le tocó el turno a un municipio del norte de Nariño. Se trata de La Cruz y nos encontramos en la casa de un cruceño muy reconocido en su municipio, locutor, además docente. Nos vamos a hablar un poco de ese tema más adelante. Se trata de don Hernando Rebolledo. Don Hernando, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Colombia Bacana. Pues hacía la carrerita que me cogieron ustedes, pero yo les agradezco que me hayan distinguido. Yo soy uno de los cultores de los medios de comunicación, los respeto y pienso que la única forma de que este mundo cambie es de que cuenten todo. Y el periodista es el encargado de eso. Tiene que contar las cosas como son las cosas, no como me manda que las diga. Claro, don Hernando, usted tiene una voz de locutor, además se nota que pasó por medios de comunicación. ¿Cómo no? Estuve trabajando en Todelar unos 16 años y trabajé en Ondas del Huila, en Radio Sur de Pitalito. Formé alumnos que son o fueron locutores como Edgar Artunduaga, y después fui hasta senador por el Huila. No vamos a hablar de edades ni nada, don Hernando, pero sí vamos a hablar un poquito de esos primeros habitantes que tuvo este territorio. Hablamos de La Cruz, esto es norte de Nariño. Sí, yo hace un momentico le comentaba a usted, extra cámara, que están abusando, algunos por cuestiones de festividad y de gastarse el presupuesto municipal, en festejar fundación, ¿no? Fundar algo es a partir de nada o de muy poquito hasta llegar a concebir ya, por ejemplo, ciudades como Bogotá, que fue fundada y todo el mundo sabe y nos lo enseñaban desde la escuela, que fue don Jiménez de Quesada y que construyó 12 casitas y que los apóstoles y demás, y que la cédula real. Esa es una fundación, ¿no? Pero hay otras ciudades tan o más importantes que esa que no tienen fundación, sino que fueron creándose sin pensar. Y les voy a citar una sola para que la entiendan. Manizales. Manizales estaba en el camino entre los paisas y el norte del valle. Pero para llegar en esa jornada tan larga que se proponían los paisas para meter la caña al norte del valle, ellos usaban una posada que se presentaba se presentó en la mitad del camino. La propietaria era una viejita que les vendía café y les vendía arepas. Pero fueron llegando los paisas cada vez más y más numerosos y más numerosos. Ella amplió la cocina, amplió el dormitorio y empezó a hacer una posada, ¿no? Sin ninguna fórmula de fundación. Y la posada hoy se llama Manizales. Con esos dos ejemplos ustedes pueden concluir que no se puede abusar de la palabra fundación. Hace unos días, el 3 de mayo, celebraban la fundación de La Cruz. La Cruz no fue fundada. Y eso es lo que ustedes me piden, que les diga cómo fue el comienzo, ¿no? Este imperio del sur o del centro de América, entre el norte, el gran norte y el sur, pues era de los indios que tenían su base más que todo en el Perú y Bolivia, ¿no? Y estos señores fueron invadiendo poco a poco todo el norte, llegaron a Nariño, ¿no? Los quillacingas. Y aquí llegó una familia grande de los quillacingas, ¿no? Les gustó el sitio, por el clima, por la abundancia de aguas, y se quedaron aquí. Y esa familia se fue quedando y creciendo acá. Y ellos le llamaban Chinche, y era familia de los Chinches. Por eso a nosotros todavía nos dicen chinchanos. De manera que no era fundación, simplemente la invasión de los incas del Perú
dejó aquí una familia, en el resto de Nariño dejó otras. Tal vez Nariño fue el que más recibió incas. Pero ¿qué ocurrió después, ya en los pasados los años? ¿Qué ocurrió con la invasión europea? ¿No? Llegaron los conquistadores españoles y pues empezaron a plantarse en los sitios que eran más amables para su vida. Cuando don Sebastián de Belalcázar llegó hasta aquí y encontró que el ambiente era como agradable. Y don Sebastián de Belalcázar iba con la intención de llegar a cumplir una cita que tenía con Quesada y con Federman en Santa Fe de Bogotá, que ya estaba fundada. Y entonces, saliendo de Pasto, o de lo que hoy es Pasto, tenía él un batallón que era formado más que todo por soldados portugueses. Y entonces les los indicó, les dijo, ustedes se van por aquí, y les trazó esta ruta por donde ustedes vinieron hoy seguramente. Y él se fue por la ruta más conocida, que es por donde es la Unión. La Venta se llamaba en esa época, la Venta Quemada. Por allá se fue con el grueso del ejército. Y por aquí mandó a don Pedro de Añasco y a don Juan de Ampudia. Y les dijo, salen por aquí, por estos cerros que llegan a lo que hoy es el Páramo de las Papas, el Huila, y por allí me llegan a Bogotá, y yo les salgo por allá. Era reunirse en Bogotá. Era pues el objetivo que tenían ellos, con Federman, Quesada y Belalcázar. Pero estos señores se enfermaron aquí, los que llegaron aquí, y los indiecitos, los chinchanos de aquí de esa época, los atendieron, los curaron porque venían enfermos, ¿no? Les dieron de comer, les dieron vestimenta pues de ellos, en fin. Y los atendieron tanto que la gente se empezó a amañar, a gustarles esto. Y cuando se fue don Pedro de Añasco y don Juan de Ampudia, por este lado de acá, a mi espalda, cogieron para el Huila, según les había ordenado Belalcázar, se le quedaron aquí muchísimos. De allí que los apellidos que más tiene la cruz son de origen portugués: Realpe, Arcos y Alvear. Y estos que se quedaron aquí, ¿no?, les gustó tanto la tierra esta que se pusieron a explotar las quinas, de cuya corteza, del palo de quina, salía la quinina. La quinina era el único remedio contra el paludismo, contra las fiebres, que era la enfermedad más grave que había en esa época. Eso siguió por mucho tiempo, así pero el origen de esto es Pedro de Añasco y don Juan de Ampudia. Les voy a citar a ustedes en las biografías que hace Eduardo Lemaitre, que es un historiador cartagenero, ¿no?, sobre Rafael Reyes, la historia de Rafael Reyes, y él tiene un pedacito que yo siempre les leía a mis alumnos. A partir de 1868, recordaba años más tarde, esto hablando don Rafael Reyes, recorrí las montañas de Colombia hasta el Carchi, en los límites con el Ecuador. Con mis hermanos exploré las vírgenes montañas selváticas de la cordillera de Santa Rosa, el Uriaco de Tajumbina, aquí, donde están los famosos termales sabrosos, de Potosí y de Tasajera en el occidental, las del Patía, de Munchique, y todas las descubrimos ricos bosques de quina que produjeron al país a quienes les explotaban millones de dólares. Esta es expresión del señor Rafael Reyes, de verdad que de todo lo que se diga después no es cierto, esto es fidedigno. Él lo vivió, don Rafael Reyes, un hombre muy importante en la historia de Colombia, ¿no? Y don Rafael Reyes, cuando fue presidente de la República, se acordó de que estuvo en Tajumbina y de que estuvo con los hermanos por acá. Y entonces, siendo dictador, en ese tiempo no era que el Congreso quiere o no quiere, como ahora, ¿no? Siendo dictador, reformó la Constitución hasta ese momento, o los mandatos que habían hasta ese momento, y creó él el departamento de Nariño, sustrayéndolo del Ecuador, creó el departamento del Cauca y creó parte del departamento del Valle, ¿no?
y le ordenó al primer gobernador de Nariño, don Julián Buccelli, que formara en esta tierra, como un recuerdo de que él había estado por acá, don Rafael Reyes, formara la provincia de la Cruz, segregándola de la Unión, que queda aquí en esta parte. Y entonces, don Julián Buccelli, primer gobernador de Nariño, ¿no?, fue el que creó el municipio de la Cruz jurídicamente, ya, ¿no? Y de allí se vino desenvolviendo, pues ya había que nombrar alcalde, había que nombrar todo lo que ustedes conocen en el tejemaneje de los líos jurídicos del municipio. ¿Cómo se empiezan a conformar estas poblaciones dentro del municipio y sobre todo de este casco urbano que conocemos hoy? La Cruz fue separada de lo que era la Venta Quemada, y se llamaba la Venta Quemada porque era una venta que se les había incendiado. No había otra razón. Es la Unión, era nuestro rival, y sigue siendo nuestro rival todavía, ¿no?, económicamente sobre todo, ¿no?, porque son cafeteros, y el café ahora, aun cuando cayó un poquito. Bueno, pero la Cruz era desde los límites con el Putumayo, punto que se llama Aponte, acá, a este lado de acá, detrás del volcán de Doña Juana, Aponte, y lo que es Las Mesas, lo que es San José, San Bernardo, todo este sector era de la región de la provincia de la Cruz. Poco a poco se fue separando. Uno de los últimos que se nos separó fue Belén, que pertenecía al municipio de la Cruz, y Belén pues adquirió derecho a que lo dejaran gobernarse y a elegir alcalde, que es lo que hacen. Y por supuesto se separó, y se separó San José, y se separó San Bernardo. Don Hernando, ¿cuál ha sido la economía del municipio de la Cruz? Usted puede imaginarse que esto ha sido más que todo agrícola, ¿no? Aquí los finqueros eran cultivadores del maíz, de la racacha, de todo lo que era de clima frío, de los oyocos, ¿no? Ese ha sido la alberja, ¿no?, cebolla, tajumbina, después de quinera pasó a ser productora de cebolla y de amapola también. Y entonces con eso se mantuvo. Y ganadera, ¿no? La Cruz fue bastante ganadera, ¿no? Pero más que todo la Cruz, la economía de la Cruz se ha sustentado con la empleomanía. Y eso es un poquito que los maestros nosotros hemos criticado, que la gente aquí se prepara para ser empleado. Y hay maestros por montones. Yo fui rector de la Normal durante 27 años, y nosotros hacíamos con los profesores toda la fuerza para que los muchachos estudiaran algo distinto, ¿no? No solamente el magisterio, no solamente la pedagogía. Y tuvimos dos puntos claves para la formación de nuestros muchachos y de nuestra juventud y de nuestros dirigentes, que eran Popayán, porque eclesiásticamente pertenecimos hasta a los años 60, pertenecíamos a la arquidiócesis de Popayán, y en el 66 por ahí nos pasaron a la diócesis de Pasto, ¿no? Y entonces el seminario de Popayán fue uno de los mejores colegios de América, ¿no?, en su tiempo, por supuesto, formó a los líderes de la Cruz. Y después, en eso ya me cuento yo, después empezamos a asistir a Pasto. Y Pasto nos abrió sus puertas, especialmente la Normal Nacional, que era una de las mejores normales, o sigue siendo las mejores normales de Colombia, ¿no?, la gran normal de Occidente. Y después la Universidad de Nariño, que es fantástica. Don Hernando, ¿cómo se vivió aquí toda esa época ya del bipartidismo y de esa guerra que envolvió prácticamente a todo el país? Obviamente por el origen se puede darte ya cuenta de que había mucha influencia religiosa, ¿no?, y por supuesto de derechas. Y Pasto influyó mucho en eso. Acuérdese que había hasta obispos antioqueños, algunos que decían que matar liberales no era pecado,
Eso le da a usted una pauta de de cómo lo que le enseñaron a los niños y lo que vieron los niños. Entonces, políticamente, sí tuvimos problemas y la violencia nos dio un poco duro acá, ¿no? Y nos está dando. ¿La Cruz qué filiación tenía? Conservadora la Cruz. Muy conservadora. Pero hemos sido bastante liberales. Hemos tenido esa gran ventaja de que nos han dejado vivir aquí también, ¿no? A los liberales. Pero faltaba un detalle que es el que le dio ese tinte político a la Cruz. Por las quinas, vea que las quinas las sigo nombrando yo, llegó muchas familias de todas partes del norte de Colombia, detrás de las quinas, después de que oyeron a don Rafael Reyes y a todos los comerciantes de quinas, y empezaron a llegar apellidos de todas partes. Entre ellos, por ejemplo, uno de los míos, el Rebolledo. Ese apellido se vino del Cerrito, Valle, al lado de Palmira, ¿no? Y mis bisabuelos son de allá y se vinieron detrás de las quinas, pero cuando llegaron ya se habían acabado las quinas, pero se quedaron acá. Y esos ya tenían otras ideas, ¿no? Y el otro apellido mío que es Buendía, yo soy el único Buendía en la Cruz, porque se me murieron todos los parientes, ¿no? El otro apellido Buendía vino de Timaná, Huila, ¿no? Que también llegó con otras ideas. Y sí, pues nos han dejado vivir un poco, ¿no? Tranquilos. Pero hubo unas épocas terribles, ¿no? Las épocas en que la persecución fue violenta aquí, ¿no? Hay detalles que no me atrevo a contar porque no son para que los conozca todo el mundo, pero la Cruz tenía una fama bárbara de que aquí se perseguía fuertemente a toda idea liberal. Aparte de las ideas liberales que muchos las utilizaron para cuestiones puramente de puestos, de cargos, no. El liberalismo lo perseguían porque era anticristiano, porque era anticatólico, porque era todo lo contrario de lo que la gente seguía pensando en materia religiosa, ¿no? Y en ese trámite se está todavía, ¿no? Pero los jóvenes de hoy le hicieron pistola a todo porque no son ni lo uno ni lo otro. Y la expresión más común y corriente que uno encuentra en los profesores es esa: es que los muchachos de hoy no sé, es que los muchachos de hoy no se puede, yo hablo de todo lo contrario. Afortunadamente los muchachos de hoy son como son. Y después de recorrer tantos años, 47 años con muchachos, en el último pedacito que yo le decía a usted era relacionado con mis funciones también en el departamento de Nariño. Yo fui supervisor escolar en Ipiales, fui supervisor escolar en La Unión, antes de irme para el Huila fue eso. El ministro de Educación resolvió nombrarme rector de la Normal de la Cruz, ahí estuve 27 años, ¿no? Bueno, y para terminar, sí, dos cositas. Aquí en la Cruz se acostumbran los muchachos de los colegios, yo doy fe pues de lo de la Normal, que cada año se junta una promoción de los graduandos ese año, ¿no? Se juntan. Y hace unos 5 años se organizaron ellos y se juntaron 5 promociones. Y terminaron pues que tiene que don Hernando tomar la palabra. Le dije, no, pues, todos los años hablando con ustedes y todavía quieren que siga hablando. Y alguien dijo allí, es que nosotros queremos hacerle la petición a usted de que escriba un libro sobre lo que ha hecho usted con nosotros. Yo eso nunca lo he tenido en mi mente, nunca he pensado. Yo escribíle solamente a mi señora de ahora cuando era novia, pero ya de señora no le volví a escribir. Bueno, y entonces me puso en calzas prietas este muchacho que tenía que escribir un libro. Y entonces un muchacho de Arboleda, Cauca, ¿no? Se va y dijo, no señor, le prohibimos a don Hernando que escriba libros, porque nosotros somos los libros en los que él escribió. Hagamos lo que él nos dijo y está el libro.
Eso para mí fue un premio que ni el Nobel, que está ahora tan disputado, ¿no? Sobre todo el de paz. Don Hernando, pues entonces solamente queda agradecerle por habernos recibido en su casa, por habernos compartido un pedacito de la historia de la Cruz, de compartirnos también de su amor por Santa Fe. Eso es lo mejor, lo que más me gusta. Y detrás de usted ahí tengo hasta un nieto cargando el uniforme de Santa Fe. Claro que sí. Don Hernando, muchísimas gracias. Con mucho gusto, y los felicito por lo que hacen. No va a ser muy agradable que todo el mundo los felicite. Alguien va a quedar al margen y va a decir, ¿y estos por qué dijeron eso? Eso es parte del periodismo, ¿no? Si hay unanimidad, si hay unanimidad completa en un informe periodístico, algo ha fallado.